Uno de los amados hermanos que puedan estar mirando este video o quienes lo hayan de mirar. Espero les sea de bendición este corto fragmento de la palabra que vamos a compartir. Voy a estar leyendo la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 27, y voy a estar hablando acerca de lo que es la determinación divina. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la bendición del Espíritu Santo de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Para tratar acerca de este tema de la determinación, quiero traer el significado secular de lo que es una determinación para luego compartir otros textos bíblicos. Determinación, tengo aquí escrito, dice, es fijar los términos de una cosa o señalar una cosa para algún efecto o propósito. Según este versículo que leímos aquí, habían ocurrido unos acontecimientos cuyo actor principal había sido nuestro Señor Jesucristo, pero habían otros actores que estaban alrededor de él que habían tenido como finalidad el quitarle la vida, y así lo hicieron. Pero estos nunca llegaron a pensar que sus acciones ya habían sido preestablecidas o determinadas por parte de Dios. Y eso es lo que me ha llamado la atención para compartir sobre este tema. Porque hay muchas cosas que suceden alrededor de la vida de nosotros, del ser humano, y a veces no comprendemos la causa por la que éstas están pasando. Pero Dios sí sabe por qué ha determinado que esas cosas sucedan en nuestras vidas. Él sabe por qué está permitiendo que tu vida pase por lo que Él quiere en ese momento preciso. Y esto me lleva a una historia muy hermosa que se basa en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, y es de la mujer adúltera. Esta mujer había entrado dentro de un margen de un programa, pero ella no sabía que estaba dentro de ese margen, como muchos de nosotros. No sabemos que estamos dentro de un margen o de un plan que está sucediendo y que hay dos paralelos, dos personas, dos personajes que están intentando que el plan que se dé sea el que ellos quieren. Los podemos identificar fácilmente, es Dios y es el enemigo. El enemigo había planeado para la mujer adúltera que ese día iba a ser el día de su muerte. Primero le inyectó el veneno del pecado, llevándola y produciendo en ella el deseo de adulterar con aquel hombre, pero también él había determinado o había planeado que los líderes religiosos de ese momento estuviesen atentos a ese acontecimiento. O sea, él le ideó el deseo de caer, pero le ideó también la trampa para tomarla y enjuiciarla. Es triste cuando los líderes se dejan usar por un propósito del enemigo. Pero no es eso de lo que yo quiero compartir hoy. Yo quiero compartir de lo que esta mujer no esperaba. Ella salió del lugar en donde se encontraba con el firme deseo de realizar la acción que iba a hacer, que era adulterar. Pero ella tenía un plan, Satanás tenía otro plan, pero lo más importante de todo esto es que Dios tenía otro plan. Y el plan de Dios es la determinación divina. Y la determinación divina está por encima de la determinación humana, está por encima de la determinación satánica. ¿Por qué? Dios es superior. Y cuando esta mujer fue presentada donde Jesús se encontraba, Jesucristo escuchó las razones que los hombres tenían para juzgarla. Hay cosas
que hacen razonablemente que tú merezcas algo negativo, que yo merezca algo negativo, que nos suceda algo destructivo en nuestras vidas. Hay razones para eso. Pero aunque hay razones, también podemos decir que si Dios no quiere que eso suceda, no va a suceder. Según la ley, esta mujer debía ser apedreada porque la había infringido. Pero aunque ella había infringido la ley, había una determinación que estaba sobre esa ley. ¿Cuál era la determinación? Que Jesucristo había venido para darle vida a los que estaban perdidos. Que Él vino para ser la luz del mundo. Que Él vino para salvar al adúltero y a la pecadora. Entonces, cuando esta mujer fue puesta en aquel acontecimiento delante del Señor, el Señor le dijo a los que la acusaban: el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra. Y todos se fueron. Esto me admira. Cuando todos se van, están dando a entender que ellos también estaban bajo pecado. Y que así como ella, también la ley de la muerte debía operar en ellos. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios no había permitido que ellos murieran. Entonces Cristo le demostró que la misericordia está por encima de los sacrificios y aún de las leyes rituales. ¿Por qué? Porque la misericordia trae salvación y hace que el hombre se ajuste a la ley divina. El día que la mujer debía experimentar la muerte, terminó experimentando la vida. Algo que me impacta de ese libro de San Juan es que el Señor estaba escribiendo en tierra. Según San Juan 8, estaba dentro del templo donde le habían llevado a la mujer. ¿Qué escribía Cristo? Podemos conjeturar muchas cosas, pero hoy quiero decirte que el Señor podía estar escribiendo una nueva historia para esa mujer. Podía estar trayendo a colación lo que a partir de ese momento iba a suceder. Satanás puede haber dado dictámenes, determinaciones contra tu vida. Físicas, espirituales, corporales. Pero el problema es llegar a lo que Dios quiere para ti. Y si llegas a la determinación de Dios, ni la determinación satánica ni la humana van a poder detener en ti el propósito divino, como no detuvieron el propósito en la mujer adúltera. Cuando todos se fueron, Jesucristo le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? La determinación divina aleja el juicio que los hombres levantan contra ti. Aleja la enfermedad, aleja el plan demoníaco, porque Dios es el que te lleva de la mano. Agárrate de lo que Dios te ha dado. Ahora, hay muchas maneras en las cuales Dios determina las cosas. Bíblicamente, en el texto que leímos, el padecimiento de Jesús había sido determinado proféticamente en las Escrituras por hombres que Dios había levantado antes del nacimiento de Cristo. Pero también pueden haber determinaciones a través de sueños. Pueden haber determinaciones a través de la imposición de las manos del presbiterio. Y pueden haber determinaciones a través de las promesas que Dios te da. El problema es si nosotros nos apoderamos de esas determinaciones que Dios nos ha dado. Si le creemos a la determinación divina. Porque todo propósito que Dios tiene contigo va a tener opositores. Es más, para terminar este corto fragmento, quiero compartirle acerca de lo que dice Mateo capítulo 20 del verso 1 al verso 16. Donde habla acerca del Señor que fue a buscar trabajadores, obreros para su viña. Y la historia relata que él salió desde la primera hora y encontró unos trabajadores y los envió. Salió a la hora tercera, salió a la hora sexta, salió a la hora novena. Y a ambos lo envió, pero cuando llegó la hora de pagar, él manda a la persona que estaba encargado a que dé a los postreros un denario, que era lo que estaba establecido para pagar el jornal. Cuando los primeros se dieron cuenta que los postreros habían recibido un denario, creían recibir más. Dentro de nuestras congregaciones e iglesias, así sucede. Hay personas que creen merecer más porque tienen mucho más tiempo que muchas otras personas dentro de un ministerio, dentro de un propósito, dentro de una labor, y se creen con la capacidad de determinar lo que debe suceder. Cuando el que determina lo que debe suceder se llama
Dios. No importa si tienes 20, 30, 15, 10, 9, 8, 7 años en una labor y alguien llegue en el último momento a desempeñar esa labor. La persona debe esperar y recibir lo que Dios quiere hacer. Es más, yo he escuchado hoy que muchas personas que tienen años en el evangelio hoy se creen con la capacidad de determinar quién tiene un ministerio y quién no lo tiene, cuando en realidad el que da el ministerio es Dios. Es Dios el que dice: tú vas a ser un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un apóstol. No lo puede determinar un hombre, ni siquiera dentro de una labor de eminencia dentro de la congregación. Es Dios el que determina quién es el ministerio que la persona tiene. Hoy hay personas que cuando ven que alguien dice que es evangelista o pastor o maestro, dicen: ¿y cuándo tú recibiste ese ministerio? ¿Y cuándo no? ¿No lo tiene porque tú no se lo diste? ¿O lo tiene porque tú se lo diste? No, Dios es el que da. Los obreros primeros, cuando vieron el acontecimiento, estaban celosos. Esperaban recibir más de lo que los postreros habían recibido. Yo soy un postrero. De pronto tú estás escuchando, eres un postrero. Hay cosas que se dieron. Los primeros habían trabajado muchas más horas. Claro, habían empezado desde la primera hora, que bíblicamente eran desde las 6 de la mañana y habían trabajado hasta las 6 de la tarde. 12 horas. Los postreros, los que entraron a la hora novena, solo habían trabajado 3 horas. Pero es que en Dios lo importante no es cuántas horas el hombre trabaje. Lo importante para Dios es que tú cumplas su objetivo, aunque sea en 1 minuto. Que tú cumplas su labor, aunque sea en 1 hora. Eso es lo que a él le vale, porque cada quien tiene una determinación divina. El que tuvo determinado por Dios trabajar las 12 horas, recibirá su recompensa. Y el que tiene determinado por Dios trabajar 3 horas, también la recibirá. ¿Qué es lo idóneo? Que aceptemos que Dios es el que hace justicia y a cada uno de nosotros nos va a colocar en su lugar y nos va a dar a cada uno lo que nosotros merecemos. No te pongas rabioso porque alguien recibe lo que antes tú tenías, aunque tenga menor tiempo que tú. Porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Y le dio honra a los obreros de la hora novena. ¿Por qué? ¿Porque trabajaron menos? No, porque hicieron lo que Dios tenía predestinado para ellos. Trabajaron menos horas, sí es verdad, pero cumplieron el propósito. Por eso te digo hoy, no importa cuántos problemas, vicisitudes se te levanten y cuántas cosas el enemigo haya dicho en tu contra. Acuérdate que hay alguien que es el que da la sentencia sobre todas estas determinaciones y es Dios, el que tiene la última palabra para tu vida. Es Dios el que ha dicho, si Dios te ha dado un sueño, un llamado, un ministerio, aunque los hombres te cierren, aunque los hombres se te alejen, créele a Dios. Porque cuando Dios determina algo, no importa cuántos enemigos te puedan presentar. Dios había determinado de David que David debía ser el rey de Israel porque tenía un propósito. Y Saúl se le opuso. Y más que oponerse, levantó su reino contra David. Pero aunque David tuvo que huir y eran pocos los que se mostraban como ayuda, más eran los que estaban con David que los que se encontraban con Saúl. Porque aunque Saúl tuviera un ejército de hombres terrenales en contra de David, David tenía un ejército espiritual, celestial, gobernado y comandado por el Dios de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y era el que tenía la última palabra para decir que él se iba a constituir como rey, aunque Saúl estuviera buscando quitarle la vida. No importa cuántos quieran levantarse contra tu vida, lo importante es la palabra que Dios te ha dado. Persevera en ella, no deje que nada de lo que se te está presentando destruya
desmoralice, minimice lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren minimizar la obra de Dios en ti, hacerte ver pequeño, hacerte ver una persona infructuosa, sin propósito, que lo que hace, bendito sea el nombre del Señor, no tiene un fin. Pero déjame decirte, Dios sabe que las cosas que tú estás haciendo sí tienen un fin. Caer en la cisterna tiene un fin, caer en manos de los amalecitas tiene un fin, caer en la casa del hombre egipcio tuvo un fin, caer en la cárcel tuvo un fin, y al final Dios terminó haciendo que todas esas cosas se reunieran y hicieran en José un gran gobernante, como van a ser en tu vida un gran ministro, una gran persona de Dios, un gran ministerio, una gran labor espiritual que hará que las personas se encuentren con el Dios verdadero. Mi nombre es David Guerrero, Dios te bendiga, y acuérdate, la determinación divina es más importante que la determinación humana y la determinación satánica. Dios te guarde y te bendiga.